perder. Os recomiendo estaros atentos al micrófono para que no haya ruidos extraños. Si hay alguna pregunta, por favor, la hacéis ahora o al terminar de explicar algo. ¿Entendido todo hasta ahora? Sí. Sí, entendido. Sí. Bueno, muy bien. Irlo repasando, espero que estéis estudiando a fondo. Tenéis que haceros el propósito de aprobar todos este parcial, que, como os decía el año pasado, seguramente será el más fácil porque tiene menor carga en cuanto a obras y artistas a aprender. A partir de ahora tendremos que ir acelerando el paso y, por lo tanto, ya lo sabéis, para la segunda evaluación os va a entrar Renacimiento temprano, Renacimiento y por lo menos Renacimiento pleno italiano. Para la próxima evaluación, si todos los artistas que vayamos a estudiar serán italianos, pero ahí tendréis que distinguirlos por centros de formación artística, es decir, por ciudades y por estilos específicos. Y ya para el último parcial os entrará la difusión del Renacimiento por Europa, el manierismo y lo que podamos abordar del arte barroco, que tiene su origen en Italia, como también lo tuvo el Renacimiento. Con esto entonces dicho, insisto, hay muy poquito tiempo, vamos a empezar a compartir pantalla y empezamos precisamente esta obra. Comento un poquito. A ver, manera de despertarlos y sin deciros nada sobre ella. ¿Por qué podríais saber que estamos ante una pintura de estilo gótico flamenco? Alguien abre el micrófono y lo cierre luego. Por favor. Por el uso de pan de oro en el fondo. A ver, por el uso de pan de oro, ¿se sabe que es pintura gótica flamenca? ¿Quién le quiere responder a vuestro compañero? No, porque se podría confundir con la del gótico internacional. Perfecto. ¿Quién eres? Soy Indira. Hola, Indira. Muy bien respondido. No sé si era Franco, pero está bien que participéis. Entonces, Indira, si no es por el fondo, ¿por qué podría ser ligado esto que veis aquí al gótico flamenco? ¿Podría decir por el realismo que presenta en las figuras? Efectivamente, esa es la respuesta más obvia, particularmente en el tratamiento del señor que estamos viendo aquí. ¿Quién crees, Indira, que podrá ser? ¿Es un santo? Debe ser el ¿cómo se dice? El promotor, no es promotor, es el comitente. Promotor, comitente, donante, a lo mejor ese otro término es más fácil de recordar y les llamamos donantes en general. Claro, aparte de haber encargado las piezas, por eso les llamamos comitente. Un comitente es uno que encarga algo y haberlas pagado, las abandonando a alguna capilla, ya sea de su propiedad o algún centro religioso de la ciudad o de la comarca donde vive. Como fue el caso precisamente de esta obra, que es una de las joyas del Museo del Louvre de París en la actualidad, que procede, como veis aquí, de la localidad francesa provenzal de Villeneuve-les-Avignon, de donde viene también y en donde está la hermosísima Nación de la Virgen, ahora perfectamente certificada por contrato del francés Enguerrand Quarton o Charenton. Acordaros que el apellido se transcribe de las dos maneras, como os expliqué la semana pasada. De hecho, las dos pinturas que miráis aquí de grandes dimensiones, esta no la vi en directo, pero os decía, mide más o menos unos 2 metros de largo por tanto de alto, pero la Piedad de Villeneuve, la
contemplado en el Louvre y más o menos es de ese tamaño o quizás incluso un poquito más grande. Creo que de largo mide algo más de 2 metros por cerca de 2 metros de alto. Y estas dos joyas de la pintura francesa constituyen también lo mejor de la llamada Escuela de Avignon. Avignon se le llama así por la ciudad de Provenza, en donde en el siglo XIV estuvo instalada la corte papal, más o menos supeditada en aquellos tiempos a los reyes de Francia y expatriada, por lo tanto, del Vaticano, en una época muy complicada para la Iglesia, en donde las luchas por influir en las decisiones del papado fueron muy marcadas entre los reyes de Francia y los emperadores de Alemania. Avignon, a partir de entonces, del siglo XIV, se convirtió en un gran centro político y cultural, y en torno a él, ahí, insisto, en esta región del sur de Francia, se desarrolló en el siglo XV una meritoria escuela artística, esencialmente pictórica, de la que forman parte estas dos obras. En el caso de la Piedad de Villeneuve-les-Avignon, la misma localidad, la pintura que acabo de enseñar, no tenemos el contrato, no sabemos el nombre del artista, se ha especulado muchísimo sobre su autor y en las últimas décadas, es algo reciente, se tiende a atribuirla mismo a Enguerrand Pardon, dado que vivía y trabajaba en esa localidad por esta misma época. Pero esa atribución no es absolutamente segura, ¿de acuerdo? Así que por eso lo dejamos como anónimo de la Escuela de Avignon o entre interrogantes Enguerrand Pardon, si queréis ponerlo. También se llegó a pensar el español Bartolomé Bermejo, del que veréis a continuación otra desgarradora piedad, podría haberlo pintado, pero no hay sólidas razones para considerarlo, dado que el otro artista trabajó fundamentalmente en el área aragonesa y catalana. Sí, Provenza queda pasando los Pirineos, no muy lejos, pero era un artista ligado a la corte de Aragón, a la municipalidad de Barcelona, y no se justifica demasiado, ya veréis como también tiene distinto tratamiento en el fondo, que haya participado en eso. En cualquier caso, quizás pueden ser ambas obras de cerca del último tercio, ya dentro del último tercio del siglo XV, y ambas presentan un patetismo semejante, con la gran diferencia del tratamiento del fondo, que es neutro y dorado en el caso de la Piedad de Villeneuve-les-Avignon y naturalista con cielos azulados en el caso de la Piedad barcelonesa, de la que os hablaré enseguida. Junto con el realismo marcado en el tratamiento del donante, un eclesiástico, fijaros en su hábito blanco religioso, como sucedía con el presbítero Jean de Montagnac, que encargó y pagó por la coronación, parece, fijaros, arrodillado al pie del crucificado. Junto con eso, el artista nos representa, y este es el tema principal, una Virgen María dolorosa. Recordaros que acabamos de pasar por el Viernes de Dolores, sosteniendo en su regazo fuertemente, como veis, inclinado al Hijo, al Cristo muerto y desclavado de la cruz, con las señales de la pasión, de la crucifixión, evidenciadas en el reguero de sangre que le ha manchado el costado y el que está en los pies y también en las manos. Recordad, en el arte cristiano llamamos
piedad, a la profunda y dolida compasión de María por su hijo muerto, con su hijo muerto. Acordaros que compasión quiere decir sufrir a la otra persona amada. Ya Rogier van der Weyden nos había dado un anticipo de todo esto al presentarnos a María casi desfallecida, lívida en su palidez, casi a punto de caerse al suelo tras contemplar la muerte de su hijo. Aparecía, acordaros, en el retablo del Prado, la desclavado de la cruz. El momento siguiente, no descrito en los evangelios, pero sí imaginado por los artistas cristianos desde el siglo XIV, fue el momento de intimidad, de despedida de María Madre, abrazando a su hijo, sosteniéndolo contra su pecho, contra su cuerpo, por última vez antes de enterrarlo en el sepulcro. Y eso es lo que nos muestra el artista y eso es lo que se plasma en una piedad. Iban a acordaros de las lamentaciones por Cristo muerto que ya se habían representado en el arte bizantino y también en el arte románico y sobre todo gótico a partir fundamentalmente del siglo XIV, pero en donde una serie de personajes, María, Juan, María Magdalena, Nicodemo y José de Arimatea, rodeaban el cuerpo de Cristo extendido en el suelo, ya a punto de ser depositado en el sepulcro, y a partir de esa temática, insisto, sí existió a lo largo de la plena Edad Media, los artistas en la Edad Media y en el mundo occidental, este es un tema cristiano eminentemente occidental, a partir del siglo XIV, empezando por Alemania, imaginaron algo similar a aquellas representaciones esculpidas, muchas veces talladas en marfil, llenas de ternura, que representaban al niño Jesús en el regazo de su madre María, pero ahora convertido ese niño en un hombre adulto, con el cuerpo maltratado por los golpes y las caídas de la pasión y sostenido por unos instantes sobre ese mismo regazo de María. Cuando veáis esa imagen tallada, pintada, acordaros, estáis en una o ante una piedad. Y unas veces los artistas la representan centrada solo en las dos figuras, o también, como sucede aquí, con figuras complementarias, que al igual que María se están condoliendo profundamente por la muerte del Mesías, por la muerte del Cristo. En este caso, ¿quiénes son esas figuras? Cualquiera de vosotros que abra el micrófono, por favor. Las conocéis por las escenas de la crucifixión. Suelen estar presentes ahí junto con la mismísima Virgen María. Y además, ¿son las hermanas de María, profe? No, a ver, mírales. No, mírales ¿No bien Juan las y caras. María Magdalena? Y además aquí tenéis los nombres trabajados en relieve, en pan de oro, sobre una base de yeso, acordaros, se aplica sobre la tabla en oro. ¿Quiénes son? María Magdalena y Juan. María Magdalena es esta de aquí. ¿Cómo identificamos a María Magdalena? Por el tarrito que tiene en su mano. Por el tarrito, por el frasco de ungüentos que lleva en su mano. Ya la conocéis también, bueno, desde antes, desde el periodo románico, pero especialmente en estas clases desde la obra de Rogier van der Weyden. La larga melena, su juventud, su belleza, sus ropas costosas, concentradas en este manto rojo de reflejos dorados, como veis, y reversible, dorado por dentro. También esta mujer joven afligida es, como nos dice el texto latino que corre en torno a su cabeza, María Magdalena. Y del otro lado de la cruz,
cuando muchas veces ni se representa a María Magdalena. Acordaros que si ella está en la cruz, junto a la cruz, va a estar arrodillada y al pie de la cruz, ¿de acuerdo? Y está ahí, a menos que forme parte del grupo de las santas mujeres, con María de Cleofás y María de Salomé, y entonces está muy entristecida, rodeando a la Virgen María, a la, acordaros, derecha de la cruz de Cristo, lo que para nosotros sería la izquierda. Pero más importante en las escenas de la crucifixión, la misma María Magdalena, ¿quién es? De todos los apóstoles, ¿quién es el único que se representa en el Calvario? Juan. Juan el evangelista, y es el hombre joven, también con melena, pero más corta que la de la Magdalena, y con un rostro obviamente más varonil y un poco más huesudo, que estáis viendo aquí, a la derecha de la Virgen y de Cristo. Su nombre aparece en latín, Johannes Evangelista, en torno a su cabeza, el Nemo. Y de la Virgen María no hay que decir nada. Aparece caracterizada como una mujer viuda, por lo tanto, cubriéndole completamente la cabeza con un manto azul oscuro, profundamente añil. Ya sabéis, es una variante del púrpura que le habían dado en el mundo bizantino ya desde la primera Edad de Oro, y su condición de madre enfatizada por la actitud con su hijo, lo tiene sobre sus rodillas, como veis, pero su condición de virgen, claro, forma parte del dogma católico, aparece expresada también en el nimbo. Ahí está el nombre de Virgo, para Virgen, para María. Esas son las figuras. Mirad, hay un micrófono, por favor, encendido por ahí, apagadlo ahora. Mirad las marcas de sufrimiento en el rostro envejecido de la Virgen, y mirad el tratamiento de los pliegues, de los paños, cómo estos efectivamente, junto con el realismo en el tratamiento de los cuerpos, y particularmente de los rostros, el rostro del donante, nos hace entender que para la segunda mitad del siglo XV, como sucedía en buena parte de la Europa occidental, el estilo flamenco había cuajado y era imitado por unos y otros. Dicho eso, notas el detalle de aquí. Esta construcción que veis al fondo, sobre esta línea de horizonte, con algunas que otras montañas y colinas contra un fondo completamente dorado, que simboliza la eternidad y divinidad del propio Cristo y la trascendencia sagrada de todo este momento. Esta construcción que estáis viendo aquí, por todo el contexto que veis, ¿a qué creéis que se refiere? ¿Dónde fue la crucifixión? En el Gólgota, ¿verdad? En el Calvario, en las afueras de Jerusalén. Esa construcción que estáis viendo aquí pretenderá evocar. Claro, en ella, ¿el qué? Jerusalén. De evocar la ciudad sagrada de Jerusalén. Pero ya que lo has dicho, y hablaréis de todo lo que os había enseñado en anteriores cuadros, en escenas de bautismo de Cristo, también con la ciudad de Jerusalén al fondo, las vais a encontrar en escenas de la Pasión. Pero pregunto ahora, como nota curiosa, ¿tiene algo en particular esta construcción nos pretende recordar o evocar? Lo digo porque para nada era así. El templo de Jerusalén, ¿a qué os recuerda de cosas estudiadas el año pasado a vosotros? A la arquitectura musulmana, profe. A la arquitectura no sé, veo musulmana. Minaretes ahí. Y muy bien, ves minaretes, estas torres alargadas, particularmente dentro de la arquitectura musulmana. ¿Cuál de ellas? No será la hispano-musulmana, ¿verdad? Santa Sofía.
Santa Sofía, ¿de dónde? ¿De dónde? En Constantinopla. Es la ciudad turca de Estambul. Acordaros que esa gran iglesia bizantina de la primera Edad de Oro fue convertida en mezquita a finales del siglo XV, una vez operada la conquista turca romana. Cambió para siempre la cultura de esas tierras del este de Europa, volviéndolas también musulmanas. Fijaros, interesante, porque la presencia de esta construcción religiosa cupulada, veis la cúpula central y hay algunas otras cúpulas alrededor, da cuenta de que el anónimo pintor francés que hizo esto, sea Enguerrand Guardon u otro, tuvo información por medio de descripciones verbales o incluso con dibujos o algún otro grabado de esas construcciones orientales de carácter religioso. Construcciones se hacían en el este de Europa, pero también en el mundo del Próximo Oriente. Y para darle una veracidad mayor, así lo entendía él, a su cuadro, para recordarles a sus espectadores que Cristo había muerto y había predicado antes en las tierras del Oriente, no se le ocurrió cosa mejor que convertir el templo de Jerusalén no en una catedral gótica, como habéis visto en las escenas de la presentación del niño Jesús en el templo, en las escenas del bautismo de Cristo de las que os hablaba antes, sino darle la apariencia de una mezquita musulmana. Y por insisto, las descripciones de algún viajero o por algún dibujo o pintura o incluso grabado hecho por occidentales que hubieran estado por allá, por las tierras del sultán otomano en aquellos tiempos, pareció conveniente presentar esto. Fijaros, cuando él pinta esto, Constantinopla hacía poco que había caído en manos musulmanas. La conquista de la ciudad por los otomanos fue en el 1453 y Santa Sofía seguía siendo en aquel entonces el edificio más deslumbrante y relevante de toda esa ciudad. Os tengo que aclarar que antes de que los turcos consiguieran conquistar Constantinopla, el último emperador bizantino hizo una llamada desesperada a los reyes de los países cristianos occidentales para que emprendieran una nueva cruzada y fueran en su auxilio. Y aunque esta no se organizó de forma tan amplia como había sucedido con la primera o con la segunda, sabemos que de Francia fueron algunos voluntarios a participar con dinero o con esfuerzo militar en ese intento de cruzada por defender Constantinopla de las manos de los turcos. Por eso os digo, alguna de esas personas, alguno de los séquitos de esas personas que habían estado por ahí, vio Santa Sofía, al volver a Francia la describió, se habrán hecho dibujos, como os digo, grabados de ella, y algo de eso lo vio el pintor de este cuadro y le pareció apropiado para recordar las tierras del Oriente. Acordaros que las cruzadas buscaban liberar sus territorios del poder de los musulmanes ya desde la primera cruzada, para recordar que Cristo había vivido en el Oriente. Este perfil de mezquita musulmana, la construcción religiosa que veis al fondo, es una rareza, es una excepción, por eso me tenía que parar un poquito a mostraroslo. Y fijaros, hermoso queda así todo el cuadro. El fondo
evoca como un atardecer maravilloso oriental. Sabéis que algunos artistas del mundo contemporáneo han vuelto a servirse del pan de oro, unas veces para potenciar la luz, otras para darle un tono deslumbrante y lujosísimo a sus piezas. Es el caso del vienés Klimt, el L'Art Nouveau, que conocéis, pero pensad que, por ejemplo, aquí en Salidos de Bolivia, con Fernando Montes, que murió en Inglaterra en el 2007, muchas composiciones de inspiración andina o incluso basadas en las ruinas de Machu Picchu o de sitios de sultares como Siyustani y varios más, también han usado el pan de oro o el pan de plata con propósitos tanto estéticos como expresivos. Aquí tenéis entonces el resultado de combinar la pintura al óleo sobre base de témpera con el pan de oro del fondo para potenciar el sentido religioso y sagrado del escena. Dejamos entonces lo francés de lado y nos trasladamos a las tierras españolas. Recordaros, la península ibérica fue uno de los primeros sitios de Europa occidental en recibir el influjo de la pintura flamenca por los lazos diplomáticos que unían esas tierras y también por sus razones comerciales. Acordaros que ya el artista flamenco Jean Van Eyck había hecho un viaje por las tierras de España comisionado por su señor el duque de Borgoña entre el 1428 y el 1429, un viaje que le llevó hasta Portugal. Es obvio que los nobles de las distintas cortes a las que él estuvo dieron la oportunidad de ver algunos de los cuadros que traería con él. Luego, por las ferias de Champaña, que eran ferias de carácter internacional, y por la venta de obras que se compraban ahí en las distintas ferias castellanas o aragonesas, también esa pintura flamenca era accesible a los ibéricos. Pero, además de todo eso, un artista del que os hablaré después, pero que os muestro ahora mismo, Luis Dalmau, autor de corte del entonces rey de Aragón, Alfonso V. Sabemos que en el 1431 le pidió licencia a su rey para trasladarse a Brujas a aprender la técnica de la tapicería flamenca, también obviamente de la pintura que se estaba desarrollando en ese momento. Así que unas veces por viaje y contacto directo de los pintores lo que se estaba haciendo allá, y otras veces por la contemplación de cuadros, de obras comprados a esos flamencos y exportados desde Flandes. Acordaros del tríptico Portinari llevado por el señor Tommaso Portinari a Florencia, a su ciudad de origen. El hecho es que este estilo flamenco gótico se extendió rápidamente por las tierras de España y dio también magníficos resultados. Por mantener la relación temática con la pintura francesa anterior, debo de empezar esto con el examen de esta otra piedad encargada por el arcediano Desplat, el señor que estáis viendo arrodillado aquí, y en este caso realizada por el pintor de origen cordobés, es decir, andaluz, pero activo en las tierras de Aragón y de Cataluña durante la segunda mitad del siglo XV, llamado Bartolomé Bermejo. Y este hombre hizo a este arcediano catalán la piedad que estáis viendo aquí. Y en este caso la obra está firmada y sabemos que se ejecutó alrededor de 1490. Hoy
forma parte, de hecho, él era arcediano de la diócesis de Barcelona, así que como donante regaló esta pieza a la Catedral de Barcelona. Por lo tanto, es en el claustro de la Catedral de Barcelona donde uno puede contemplar la piedad del arcediano de Esplà. Aquí os estoy señalando. Desde el 90, como os digo, 1490, posiblemente alguna década posterior a la piedad de Villeneuve-les-Avignon que acabo de enseñaros, pero fijaros cómo tiene los mismos protagonistas esenciales. Y también como aquí la desventura, la profunda tristeza, la angustia de María queda perfectamente evidenciada. Fijaros en su rostro demacrado, el rictus de dolor casi insoportable. Notad las arrugas que hay en torno a la boca, la nariz, ahí a los lados de los ojos, el gesto de profunda tristeza que le embarga, y fijaros cómo da la impresión de que ya no tuviera fuerza siquiera para cargar a su hijo. El problema compositivo de poner un cuerpo masculino, adulto, sobre el regazo de una mujer cercana a la no ancianidad, pero a la madurez, es complicado. Y estos artistas de la tradición gótica flamenca y del gótico en general, tratando de darle realismo al asunto, nos acaban presentando a un Cristo que parece irse resbalando del regazo de María y a punto casi de caerse en el suelo. Fijaros como la Virgen parece tener bastantes problemas para sostenerlo. Eso quería que vierais bien estas interpretaciones de la piedad para compararlas con la piedad renacentista más conocida del mundo. ¿Debida a quién? ¿Alguien puede decirme? A Miguel Ángel. La escultura. La de Miguel Ángel, la piedad del Vaticano. Acordaros, fijaros, distinto planteamiento, siendo absolutamente el mismo tema. Miguel Ángel engrandece la figura de María para que sea un trono confortable para el Cristo que está en su regazo. La figura de la Virgen en la obra de Miguel Ángel es más monumental en cuanto a tamaño. El propio Jesús invierte las edades de los personajes por propósitos simbólicos que ya os aclararé en su momento y que hacen lucir a su madre como una virgen adolescente en vez de como la mujer de 40 y tantos años y se esfuerzan en presentarnos, pero muy decaída, muy envejecida por el sufrimiento, como se empeñan en presentarnos Bartolomé Bermejo o el maestro de Aviñón, que aquí os estoy enseñando. Fijaros, el distinto partido, y las dos interpretaciones son igual de estupendas. Causan asombro por su profundidad. Unos, estos flamencos, buscando la nota realista, otro, Miguel Ángel, buscando la trascendencia de la aceptación de María en tanto que Virgen y Madre. Pero de eso, como os digo, ya os hablaré en otro momento. El caso es que así se representó. Acordaros que inventado el tema en Alemania a comienzos del siglo XIV, fue muy difundido por las tierras de Alemania, por las tierras de Francia y también por las tierras de Borgoña, Flandes y España en el transcurso del siglo XV. Esta era una tradición bien asentada para aquel entonces y este es el resultado. Las marcas de la pasión que están más exageradas en la pintura francesa. Fijaros el chorretón de sangre tremendo que sale del costado de Cristo y que ya se está coagulando ahí. Y mirad cómo la ciudad de Jerusalén, en este caso,
se interpreta en términos góticos. La veis aquí al fondo, no tenéis por qué conocer la arquitectura de la Catedral de Barcelona, pero os aseguro que la Torre Cimborrio que aparece aquí está inspirado en ella. Así que, como veis, cada artista trata de aportar conocimientos que tiene sobre arquitectura local o arquitectura exótica, en el caso del maestro de Piñón, para enriquecer el paisaje de fondo de su pintura y darle a los espectadores y principalmente a los donantes una sensación de inmediatez y de cercanía, de algo reconocible, o por el contrario, transportarlos a un mundo lejano, exótico, allá donde supuestamente había vivido Cristo. Y el paisaje sigue la tradición flamenca en todo el verdor, en toda la lozanía que nos pinta Bartolomé Bermejo. No es de fondo dorado, simbólico, sacralizado, sino que pretende ser bastante más naturalista, con la incorporación, como os digo, de una arquitectura local contemporánea, tanto al donante como al propio artista. Aunque acordaros, nunca pretenden ser paisajes realistas. Para eso tendremos que aguardar al siglo XVII, a la época barroca. ¿De acuerdo? Son paisajes que parten del conocimiento del mundo que tienen los artistas, pero estos se permiten cambiar cosas y muchas veces, aun siendo pintores castellanos o aragoneses o catalanes o portugueses o lo que sea, copian paisajes de inspiración flamenca. Y lo mismo sucederá en el arte virreinal de los siglos XVII y XVIII, con influjo de los grabados venidos de Flandes. Acordaros que esa transformación del paisaje local y el paisaje de otra tierra no es exclusivo de este ejemplo español, sino que se da en otros casos. Se nos va a acabar el zoom enseguida, ya sabéis, retomáis el mismo enlace frente al arcediano, que aparece también plasmado en términos muy realistas, está un canto. Lo identificamos por el nimbo resplandeciente dorado que tiene en torno a la cabeza, como también tiene nimbo la Virgen y Cristo. En cambio, el donante no tiene ninguno. ¿Alguien sabe quién es ese santo? ¿Alguien sabe? La clave está en su hábito, en su ademán, en su gesto y en el animal que veis bajo él. ¿Alguien sabe? El santo